En este video vamos a hablar sobre el pasaaltas activo. ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos en el LTSpice y de este lado lo tenemos en Tinkercad. ¿De acuerdo? En este circuito podemos observar que tenemos dos op-amps. ¿De acuerdo? Son dos circuitos. Podemos podemos añadir a esta explicación de este circuito, que es un circuito pasaaltas activo, que la ganancia se multiplica en este circuito. ¿Por qué? Como son dos circuitos de primer orden, este es uno y este es otro, conectados, para hacer uno de segundo orden, ¿sí? Este es de primer orden, este es de primer orden también, y se conectan para poder hacer uno de segundo orden, ¿de acuerdo? Cada uno de estos circuitos tiene una ganancia de 10, ¿de acuerdo? Entonces a la salida tenemos una ganancia de 100 ya que se multiplica. Para poder visualizar la señal de salida vamos a inyectar una señal de entrada de 100 milivolts pico pico. ¿De acuerdo? Podemos observar aquí en el simulador que sí tenemos una frecuencia de 10 kHz. Como es un pasaaltas, la señal de entrada se tiene que amplificar por un factor de 100. ¿De acuerdo? Inyectamos 50 milivolts y a la salida tenemos 5 volts pico. ¿De acuerdo? Y cambia en cuanto, bueno, es lo mismo en 1 kHz. Tenemos una entrada de 50 milivolts y salen 2.5 milivolts, ya que tenemos una caída de 6 decibeles, que lo vamos a ver próximamente en el simulador de LTSpice. Entonces la salida vamos a tener la mitad de la señal de entrada, ¿de acuerdo? Posteriormente vamos a pasar a LTSpice. En LTSpice, este circuito activo, que lo tenemos acá, en nuestra simulación podemos ver nuestro diagrama de Bode, nuestro diagrama de fase. Podemos pasar a el dominio del tiempo, al circuito para poder estudiar el dominio del tiempo. Y en este circuito podemos observar que esta es nuestra señal de salida, nuestra señal de entrada sería la azul, y podemos observar que tenemos se adelanta 90 grados, ¿de acuerdo? Se adelanta 90 grados y tiene 5 volts en esta parte. ¿Por qué 5 volts? Porque tiene una caída de menos 6 decibeles o 0.5, ¿de acuerdo? Posteriormente vamos a pasar a la parte del circuito de pasaaltas activo, en el que vamos a ver su función de transferencia. Esta es su función de transferencia, tomando en cuenta la entrada y la salida. Posteriormente vamos a pasar a nuestro circuito de nuestro circuito de pasaaltas pasivo. En nuestro circuito pasivo tenemos solamente un circuito, ¿verdad? Un op-amp. Es muy similar. Aquí tenemos, primero podemos colocarle 100 Hz en esta parte. Y podemos notar que nuestro circuito pues podemos notar que tenemos una entrada de 500 milivolts pico pico y la salida de 10 milivolts pico pico. De acuerdo a la simulación, podemos ver que el ancho de banda no, está fuera de nuestro ancho de banda, el filtro, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos tener una frecuencia más alta, como de 1 kHz, para que funcione correctamente. Pues con esta frecuencia de 1 kHz pues, entran 500 milivolts pico pico y salen 250 milivolts pico pico, porque se pierde la mitad de la amplitud de la señal de entrada. ¿De acuerdo? Podemos pasar al simulador de LTSpice, en el que tenemos acá nuestro circuito pasivo y
este es nuestro diagrama de Bode. De acuerdo a nuestro diagrama de Bode, podemos decir que tenemos una caída de menos 6 decibeles en nuestra frecuencia de corte, que es de 1 kHz. Aquí la podemos ver. Son exactamente aquí, pues sí, los menos 6 decibeles. Y tenemos una frecuencia de corte de 1 kHz. Y también podemos notar que tenemos un desfasamiento de 90 grados, ¿de acuerdo? Como aquí lo tenemos. Y bueno, de acuerdo a también nuestro diagrama de fase. Y también podemos recalcar que pues esta es una menos 6 decibeles de atenuación, es decir, 50% es de la señal, ¿no? 50% de la señal. También podemos recalcar nuestra pendiente, que nuestra pendiente es, podemos ver que pues una década, bueno, el 100 Hz, tenemos menos 40 decibeles, baja menos 40 o sube más 40 decibeles, y si nos vamos a 10 Hz, podemos notar obviamente que tenemos a menos 80 decibeles, y así es como se comporta nuestra pendiente. Para nuestra función de transferencia en esta parte, tenemos que, bueno, en el circuito de dominio del tiempo, podemos observar que el diagrama del dominio del tiempo tenemos una amplitud del 50%, aquí la podemos ver, ¿sí? Y además de esto se adelanta 90 grados, ya que, como ya lo mencionamos, su fase se desfasa 90 grados, ¿de acuerdo? Y podemos observar también que nuestra función de transferencia la podemos ver también aquí. Nuestra función de transferencia tomando en cuenta nuestra salida y nuestra entrada, ¿de acuerdo? Y también podemos observar nuestra gráfica que está del voltaje versus frecuencia, y también la gráfica del anterior circuito, que tenemos igual nuestros volts versus la frecuencia. Podemos observar aquí que nuestra frecuencia a 1 kHz es a 0.5 volts, ¿de acuerdo? Que va de acuerdo a lo que hemos comentado. Y aquí nuestra frecuencia de 1 kHz está a 0.7 volts, ¿de acuerdo? De acuerdo a lo que hemos estado comentando.